Ok, muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos corresponde hablar un poco sobre miopía patológica. Recordemos que la miopía es un vicio refractivo que ocurre cuando los rayos de luz que penetran al globo ocular paralelos al eje óptico se enfocan por delante de la retina y no delante de ella. Esto puede ocurrir bien porque la longitud axial del globo ocular sea más grande de lo normal, en cuyo caso hablaríamos de una miopía axial, o cuando las estructuras transparentes del ojo que funcionan a modo de lente, como la córnea y el cristalino, están alteradas, en cuyo caso sería una miopía refractiva, o en un mínimo de casos, una miopía secundaria cuando es debida a factores específicos poco comunes como enfermedades o fármacos. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo, existe bastante controversia en diferentes literaturas, pero a grandes rasgos podemos decir que hablamos de miopía baja cuando el equivalente esférico se encuentra entre menos 0,50 y menos 6 dioptrías, y de miopía alta cuando está por encima de las menos 6 dioptrías. Ahora, miopía patológica viene siendo una complicación de la miopía predominantemente alta. Se define como el alargamiento axial excesivo del globo ocular, asociado por supuesto a la miopía, que conduce a cambios estructurales degenerativos en el polo posterior. Estos cambios son el estafiloma posterior, la maculopatía miópica y la neuropatía óptica asociada a miopía. Es importante tener siempre presente que la miopía patológica es diferente a miopía alta. Miopía alta es la refracción por encima de menos 6 dioptrías, mientras que la miopía patológica se refiere a los cambios patológicos degenerativos en el polo posterior. Es una importante causa de discapacidad visual a nivel mundial y en cuanto a su patogenia, aunque sigue habiendo mucha controversia, es aceptado que se debe a alteraciones en el proceso de metropización que ocurre durante la infancia. En cuanto a la epidemiología, tenemos que afecta alrededor del 3% de la población mundial, alrededor de 2% en Estados Unidos, 5% en Italia, 8% en Japón, 15% en Singapur y hasta el 38% en Taiwán. Entonces vemos que hay una alta prevalencia, principalmente en países asiáticos. De hecho, en China es la principal causa de ceguera y baja visión en personas de edad laboral de entre 40 y 49 años, mientras que en los países occidentales es la tercera causa de ceguera. Esto viene en aumento debido a los cambios en los factores ambientales y estilos de vida que vemos en la actualidad. Lo que sí se sabe es que el grado de miopía se asocia con el riesgo de miopía patológica. A mayor grado de miopía, mayor riesgo de miopía patológica. De manera que su prevalencia en miopía baja es entre el 1 y el 19%, mientras que en pacientes con miopía alta puede alcanzar hasta el 70%. Se dice que aproximadamente la mitad de las personas que tienen miopía alta de adultos pueden desarrollar miopía patológica. Y de hecho se estima que para el 2050 aproximadamente la mitad de la población mundial va a ser miope. Y de ese 50% de miopía, hasta una quinta parte será altamente miope con miopía patológica. Entonces, existen dos tipos fundamentales de miopía patológica: aquella congénita o infantil, que se diagnostica a temprana edad con antecedentes familiares positivos y en donde por supuesto hay una carga genética bastante importante. Son niños que se diagnostican desde un inicio con una miopía alta y rápida progresión, pero que no es el denominador común, no es lo más frecuente. Y aquellos con una miopía adquirida o escolar que no son miopes inicialmente, pero la desarrollan en edad escolar y que están bajo la influencia de varios factores ambientales.
a partir de los 6 años, y se dice que la tasa de progresión es de alrededor de 1 dioptría por año hasta alcanzar la adolescencia, de manera que ya a los 11, 13 años son niños que ya tienen una miopía bastante alta. ¿Qué sucede con la parte genética? Se han encontrado cientos de locus en genes que son culpables de la miopía. Sin embargo, aún no se ha dilucidado por completo la carga genética en la miopía patológica. Lo que sí se sabe, y ya se ha identificado en varios estudios, es que el gen CCDC102B es específico para la maculopatía miópica y no para la miopía. Entonces, en base a esto, muchos investigadores trabajan sobre el hecho de si podríamos prevenir el desarrollo entonces de una maculopatía miópica, incluso después del desarrollo de una miopía alta. Entonces vamos a ir hablando de cada una de las lesiones que se presentan en la miopía patológica, empezando por el estafiloma posterior, que no es más que una evaginación circunscrita del polo posterior, que se caracteriza por presentar un radio de curvatura menor que el radio de la pared del globo ocular adyacente. Es importante aclarar que esa evaginación afecta todas las paredes del globo ocular, esclera, coroides y epitelio pigmentario, y que puede evidenciarse más fácilmente mediante estereopsis en el fondo de ojo o con imágenes multimodales como el eco ocular B y el OCT. En la imagen inferior vemos el esquema A, que corresponde a un globo ocular normal. El B, un paciente con miopía axial, vemos el alargamiento anteroposterior del globo ocular. Y en la imagen C vemos cómo sería entonces una miopía patológica, donde aparte de la elongación anteroposterior, hay una protusión o evaginación con un radio del polo posterior con un radio de curvatura menor que el de la pared adyacente. Vemos una imagen de OCT donde es muy evidente la protusión o la evaginación a nivel del polo posterior, igualmente que en el eco B. Y en la imagen inferior son imágenes que corresponden a resonancia magnética, cortes vista lateral y vista inferior, donde es muy evidente la deformidad a nivel del polo posterior. En base a esto, Curtin en el 77 propone la primera clasificación del estafiloma, dividiéndolos en primarios y secundarios. Los primarios en 5 tipos. Los más frecuentes son los 2 primeros, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es un estafiloma macular ancho, que engloba tanto disco óptico como mácula de manera amplia. El tipo 2 es un macular estrecho. El tipo 3 es un estafiloma peripapilar. El 4, estafiloma nasal, y el 5, estafiloma inferior. En cuanto a los estafilomas secundarios o compuestos, son mezclas de cualquier tipo de los primarios con pliegues o compuestos con otros tipos. Más recientemente, Osno Matsui resume estos 10 tipos en solo 6, manteniendo los 5 primeros exactos y un sexto tipo donde engloba todas las demás configuraciones. Aquí vemos entonces una fotografía de OCT, donde también es bastante evidente ese cambio de curvatura a nivel del polo posterior, justo donde está indicando la flecha blanca. De hecho, vemos cómo las capas se van adelgazando, sobre todo la coroides, hasta llegar a ese punto, y allí empiezan a engrosarse un poco. Y en la reconstrucción 3D es bastante evidente los límites de ese estafiloma, que en este caso corresponde a un estafiloma macular ancho, tipo 1. Entonces, en los pacientes que tienen miopía patológica, va a haber un adelgazamiento de todas las capas del globo ocular, predominantemente coroides y esclera, que pueden llegar a ser muy delgadas. ¿Qué otras características tenemos? Es bastante llamativo el cono miópico,
o semiluna miópica, que es un área de atrofia, despigmentación, que puede ser en forma de semiluna temporal o ir progresando incluso hasta ser anular en 360 grados. También vamos a encontrar alteraciones del epitelio pigmentario y de coroides, dando los diferentes contrastes y teselados en el fondo ocular. Vamos a ver en estos pacientes, o se van a visualizar fácilmente los grandes vasos coroideos y la confluencia de esos venas coroideas en forma de remolino. Van a haber alteraciones atróficas, que veremos más adelante con más detalle. Y pasando ahora, dejando atrás un poco el estafiloma, pasamos a la otra alteración, que es la maculopatía miópica. Esta se va a caracterizar por la presencia de alteraciones de varios tipos, bien sea la atrofia corioretiniana, la neovascularización coroidea, la maculopatía traccional, representada por la fobiosquisis miópica, o bien por la mácula en forma de cúpula. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. En el 2015 se propone la clasificación META, que divide la maculopatía miópica en 5 categorías. La 0 y la 1, que realmente no corresponden a miopía patológica. La categoría 2, que se caracteriza por una atrofia corioretiniana difusa. La 3 por una atrofia parcheada. Y la categoría 4 como una atrofia macular completa. En cualquiera de estas categorías es posible encontrar lesiones plus, como neovascularización, con la mancha de Fuchs, o las estrías de Laca. Entonces, siguiendo esta clasificación, se habla de miopía patológica cuando el paciente presenta lesiones superiores a la categoría 2, es decir, 2, 3 o 4, cuando presenta alguna lesión plus o cuando tiene un estafiloma posterior. Entonces, la categoría 1 es un paciente que tiene un fondo de ojo teselado, como el que vemos en la imagen, en la fotografía derecha, en mosaico o tigroide. Generalmente es lo que vemos en pacientes que son jóvenes, que no tienen una miopía tan exageradamente alta, con longitud axial menor de 26 milímetros. Ese teselado va a ir disminuyendo directamente proporcional a medida que aumenta la longitud axial. Y ya es un paciente que va a tener un grosor coroideo disminuido. Se habla que en promedio entre 80 y 160 micras. Ya cuando pasa a una categoría 2, puede verse esa área de atrofia como una lesión amarillenta mal definida, a veces granular. Hay un marcado adelgazamiento de la coroides, pero el epitelio pigmentario sigue indemne. Generalmente empieza alrededor del disco óptico y va progresando hasta involucrar la mácula. En la angiografía con fluoresceína, esta atrofia puede verse como una leve hiperfluorescencia tardía. Y bueno, ya hablamos de que hay un adelgazamiento coroideo bastante importante. En la categoría 2, ya aquí tenemos otras imágenes de categoría 2 o atrofia corioretiniana difusa. Vemos cómo se extiende a nivel macular. Ya cuando hablamos de categoría 3, es una atrofia parchada. Es más blanquecina porque a través de esos parches estamos viendo la coroides. Ya hay una alteración del epitelio pigmentario y puede verse la esclera, perdón. Afecta a 32% después de los 60 años. Estas lesiones pueden surgir a partir de las estrías de Laca o dentro de una atrofia corioretiniana difusa avanzada o a lo largo de un estafiloma posterior. Ya en la última categoría, en la 4, vemos una lesión atrófica más extendida, blanco-grisácea, irregular, que afecta
prácticamente todo el polo posterior, pero principalmente la fobia. Este tipo de atrofia está muy relacionada con membranas neovasculares. En cuanto a las lesiones plus, hablamos de que podían ser las estrías de Laca o las manchas de Fuchs en la neovascularización. Las estrías o grietas de Laca son visibles como líneas finas, blanquecinas o amarillentas alrededor o dentro de la mácula. Son causadas cuando hay roturas del EPR y la membrana de Bruch y el complejo coriocapilar cicatrizan. Cuando vemos estas lesiones, se habla de que alrededor del 50% de estos pacientes va a desarrollar una atrofia en estadio 4 en menos de 4 años. Muchas veces están asociadas también a hemorragias precisamente por esa rotura de las capas. Aquí tenemos otras imágenes. Vemos que pueden presentarse como únicas, como vemos en las imágenes superiores, que en la angiografía con fluoresceína se presentan como hiperfluorescentes constantes, sin fuga en tiempos tempranos y en tiempos tardíos. Perdón, también se pueden presentar de forma única, pero mucho más gruesas, mucho más agrandadas, como vemos en esta imagen, que va desde el disco óptico hacia la mácula, o de forma múltiple, ramificada, como vemos en las imágenes inferiores. Y en cuanto a la mancha de Fuchs, se refiere a la lesión característica con alteración pigmentaria a nivel foveal causada por esa neovascularización de larga data. Como vimos anteriormente, esa clasificación me habla solo de la parte atrófica de la miopía patológica, pero deja de un lado muchas otras lesiones que también se presentan. Es por eso que recientemente Ruiz Medrano propone otro tipo de clasificación, la ATN, muy similar a lo que es la clasificación en cuanto a tumores, TNM, donde incluye, aparte del componente atrófico, también el componente traccional y el componente neovascular, que son bastante frecuentes y causantes de disminución de la agudeza visual en estos pacientes. El elemento común en los tres tipos es que hay un aumento de la longitud axial, son pacientes que tienen estafiloma posterior o ambos. Entonces, dejando de un lado la parte atrófica y ahora entrando a la maculopatía miópica traccional, recordemos que los pacientes miopes de por sí suelen tener con mayor frecuencia licuefacción vítrea temprana, separación del vítreo posterior, mayor riesgo de membranas epirretinianas o tracción vítreo-macular, sobre todo en miopías elevadas. Cuando es un paciente con una miopía patológica, tenemos que hay diferentes fuerzas que pueden ocasionar tracción a nivel del polo posterior. Por un lado, tenemos el estafiloma en sí, que al protuir hacia la parte posterior, jala o produce una fuerza hacia el exterior, hacia una fuerza externa. Y por el otro lado tenemos cierta rigidez retiniana que es conferida por una membrana limitante interna que en estos pacientes es menos elástica, muchas veces por restos del vítreo cortical que queda adherida a la limitante interna, por la rigidez vascular de estos vasos sanguíneos que no pueden estirarse más allá de lo que deben, o incluso la presencia de membranas epirretinianas. Todo esto genera una tracción interna. Ambas fuerzas producen finalmente una maculopatía miópica traccional que se expresa en fobiosquisis miópica inicialmente. En la fobiosquisis miópica, que se refiere a la esquisis a nivel de la fobia, va a haber una separación de sus capas y que van a permanecer unidas por las células de Müller. Suele ser lentamente progresiva y se clasifica también en 5 estadios dependiendo de la afectación.
En el estadio 1, afectando las capas más internas de la retina. Estadios 2, las capas más externas. El estadio 3, ambas, tanto internas como externas. Ya más adelante hay un desprendimiento foveal que evoluciona a agujero macular y finalmente a desprendimiento de retina. Entonces tenemos que inicialmente va a haber una foveosquisis miópica que va a progresar a desprendimiento foveal. Progresivamente se va a formar un agujero macular y de esto seguir avanzando terminaremos en un DR traccional. Aquí tenemos un ejemplo de OCT donde vemos claramente una esquisis a predominio de las capas internas de la retina que está siendo traccionada por esa membrana limitante interna o esos factores de rigidez interno con su agujero en formación o lamelar. En la imagen B vemos estos pliegues señalados por la flecha, que no son más que esos vasos sanguíneos poco elásticos que se quedan rígidos ante la deformación del polo posterior. Aquí tenemos otras imágenes. Del lado izquierdo vemos la progresión de un agujero macular con desprendimiento foveal. Y del lado derecho, dos pacientes diferentes. En la imagen A vemos un agujero macular completo, donde no hay tanta esquisis en los bordes, a diferencia del caso inferior o el caso B, donde vemos que sí hay una gran esquisis a nivel de la retina adyacente. Y estos son los casos que tienen peor pronóstico visual, por supuesto. Pasando ahora a la maculopatía neovascular, tenemos que es, si se quiere, la principal causa de deterioro de la visión en estos pacientes. Se produce cuando hay un desequilibrio entre factores pro y antiangiogénicos y ocurre cuando esas células del epitelio pigmentario están expuestas a componentes de la matriz extracelular. Ellas aumentan la producción de VEGF, de factores de crecimiento endotelial vascular, y alteraciones en la membrana de Bruch van a facilitar que ese VEGF migre hacia el espacio coroideo con la consiguiente proliferación de neovasos. Esa neovascularización en el miope puede presentarse de varias formas. Activa, cuando está asociada a exudación y hemorragia. Cicatrizal, cuando se presenta ya la mancha de Fuchs en el fondo de ojo, o una fase final atrófica. Vemos en esta fotografía una membrana neovascular activa que puede producir en el paciente pérdida de la visión súbita e indolora con escotoma central, metamorfopsias, y que oftalmoscópicamente la vemos como un área mal definida, grisácea, de bordes irregulares o hiperpigmentados, asociadas muchas veces a hemorragia y exudación. Estas membranas neovasculares en maculopatía miope son del tipo 2 o membranas neovasculares clásicas, como discutíamos en la clase anterior. Son membranas que crecen subretinianas, atraviesan el epitelio pigmentario y se mantienen en el espacio subretiniano. Pueden ser foveales, yuxtafoveales o extrafoveales, y las lesiones que la predisponen son precisamente las grietas de laca, la atrofia de emparches, o cuando son pacientes que tienen un conio miope grande. Esa neovascularización va a presentar en la angiografía con fluoresceína una hiperfluorescencia temprana, como vemos en la imagen inferior, con fuga tardía. Aquí tenemos otras imágenes asociadas a hemorragia, donde pues es evidente la hiperfluorescencia y la fuga. Tenemos aquí otras imágenes de OCT. Las imágenes A y B que corresponden a membranas neovasculares miópicas activas. Vemos que la visualizamos como una masa hiperreflectiva de bordes irregulares, subretiniana, asociada a líquido intrarretiniano,
y que hay una clara disrupción del epitelio pigmentario en el OCT y alteración del elipsoide y las capas más externas de la retina. La membrana miópica cicatrizal, en las imágenes del medio, vemos que ya la hiperreflectividad empieza a atenuarse en la parte posterior. No hay afectación de las capas externas o están más conservadas. Y ya en la membrana que es atrófica vemos que sufrió un aplanamiento eh, y no hay exudación, no hay líquido alrededor. Aquí tenemos otros ejemplos de pacientes con membranas neovasculares activas. Vemos que hay disrupción del epitelio pigmentario, saliendo a través de él una masa hiperreflectiva subretiniana. Igualmente en la imagen de la derecha, en la imagen inferior es bastante llamativo cómo hay disrupción o alteración también de la membrana limitante externa y el elipsoide. Es importante hacer diagnóstico diferencial con diferentes patologías, como la hemorragia macular, la neovascularización polipoidea, desprendimientos serosos o incluso degeneración macular, entre otros. Por ejemplo, las hemorragias, que también pueden presentarse en pacientes miopes, se caracterizan en el OCT por ser una masa hiperreflectante o hiperreflectiva que no compromete la línea del epitelio pigmentario. No está asociado a líquido o exudación intrarretiniana, mientras que la membrana neovascular que vemos en el recuadro turquesa a la derecha, vemos que sí, hay una clara afectación del epitelio pigmentario y de las capas externas de la retina, con una hiperreflectividad más acentuada en comparación con la hemorragia, que está más atenuada y que claramente el epitelio pigmentario se ve conservado. También es de muchísima utilidad la angio-CT por ser de mucho valor en el caso de membranas neovasculares. Como es una membrana neovascular tipo 2, va a estar ubicada subretiniana. Es posible verla no en el plexo superficial y profundo, sino más bien en la retina externa, y que es positiva al flujo Doppler sanguíneo. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación ATN de maculopatía miópica. Según la fotografía del fondo de ojo A, tenemos que se trata de un paciente con una maculopatía atrófica 3, con una traccional 1, está involucrada solo las capas externas, y no hay todavía lesión neovascular. En este otro caso vemos una clasificación A4 por una atrofia parchada, T2 por compromiso de las capas internas y externas quísticas en la fobia, y N2 porque ya vemos que sí hay presencia neovascular. Otra de las alteraciones que es posible ver en en miopía magna es la mácula en forma de domo o en forma de cúpula, que no es más que un abultamiento hacia el interior del globo ocular. Se dice que se ve hasta en 14% de la población china miope. Puede ser uni o bilateral y no es más que un mecanismo compensatorio de la anisometropía miópica. La coroides empuja el peridomo hacia la parte más anterior y su principal complicación es la producción de un desprendimiento de retina seroso. Aquí tenemos otras imágenes en la parte inferior. Vemos cómo se cambia el perfil normal de la fobia a una forma en domo o de cúpula. Otras complicaciones en estos casos incluyen el desprendimiento del epitelio pigmentario. Actualmente, lamentándolo mucho, no hay un tratamiento específico para esta alteración. Y
sus complicaciones se asocian a neovascularización, básicamente. Si esto ocurre, sí puede tratarse con anti-VEGF. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. La imagen superior, un poco más plana, pero que igual ha cambiado su configuración normal. Y la imagen inferior, que vemos que es bastante evidente cómo esa coroides empuja hacia la parte más anterior a la fobia, desapareciendo completamente la depresión foveal. Entonces, hablemos ahora del manejo, del tratamiento en la maculopatía miópica. Va a depender de qué componente esté predominando en ese paciente. De manera que en una maculopatía miópica atrófica, lamentándolo mucho, es bastante limitado. No existe, por lo menos hasta hoy día, un tratamiento médico que sea eficaz para detener la progresión de la atrofia. Por tanto, la ayuda debe estar destinada a entrenar al paciente en baja visión y hacerle un seguimiento cuidadoso para diagnosticar a tiempo la aparición de una membrana neovascular miópica. Se está trabajando, sí, en lo que es trasplante de células madre, trasplante de células del EPR, igual que en la degeneración macular seca, pero bueno, digamos que todavía falta camino en este punto. En cuanto a el componente traccional de la maculopatía, a grandes rasgos tenemos que si es una fobiosquisis miópica que está estable, que no le está produciendo mayores síntomas al paciente, o que ya hay un agujero lamelar, pero sin fobiosquisis y que está estable, podemos observarlo. Pero si ya es un agujero macular asociado a fobiosquisis, o ya hay un desprendimiento foveal o un agujero macular completo, evidentemente es un paciente que va a requerir cirugía. Puede ser mediante vitrectomía y aloidectomía posterior, con o sin peeling, porque esto también es algo controversial. O podemos hacer un pandeo macular que fue descrito en el 57 y que hoy día se sigue utilizando, o una combinación de ambos procedimientos, teniendo en cuenta siempre que existen el riesgo de complicaciones, como ocasionar un agujero macular de espesor completo, un desprendimiento de retina, perforaciones esclerales, entre muchas otras. Me llamó mucho la atención lo del pandeo macular porque sinceramente nunca lo he visto y creo que es poco utilizado en nuestro país hasta donde tengo conocimiento. Pero investigando en la literatura me doy cuenta que es un procedimiento que sigue utilizándose, que sigue siendo vigente y que de hecho en diferentes países sigue siendo gold estándar para tratar estos casos de maculopatía traccional. Aquí tenemos algunos ejemplos de pacientes con una fobiosquisis miópica en las imágenes A y B, claramente, que fue sometido a una vitrectomía parsplana y aloidectomía posterior, peeling de membrana limitante interna, y vemos cómo posterior a la cirugía hay una buena recuperación anatómica de la fobia. Mientras que aquí, bueno, es otro ejemplo de pacientes que fueron sometidos a pandeo macular. Vemos cómo pues también hay un importante afrontamiento nuevamente de las capas retinianas al epitelio pigmentario, con cierre de los agujeros maculares, por lo que sigue siendo recomendado. En cuanto al componente neovascular de la maculopatía miope, tenemos que a través del tiempo fueron descritas diferentes técnicas como la fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica, terapias mixtas con fotodinamia y triamcinolona. Sin embargo, hoy día el consenso es la utilización de medicamentos anti-VEGF.
Muchos estudios han probado ya la eficacia de estos medicamentos, como el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept, siguiendo esquemas de una dosis única inicial y seguimiento de necesitarse nuevamente. Entonces, los diferentes ensayos, traje a acotación los más sonados, que son el Radiance, el Brilliance, Mirror y Chini, concluyen que efectivamente el tratamiento anti-VEGF intravitrio es la mejor opción en patología neovascular miope. Tanto el ranibizumab como el aflibercept, bevacizumab, conbercept, dieron resultados positivos con ganancias significativas de la agudeza visual en pacientes con membrana neovascular miope. Se propone o se sugiere una inyección inicial única seguido de una reinyección según fuese necesario, siempre y cuando tengamos un seguimiento adecuado de ese paciente mediante OCT. Lo que sí se vio es que aquellos pacientes que tenían una membrana neovascular más grande requirieron más inyecciones para poder superar el cuadro. Que los mejores resultados de la agudeza visual después del tratamiento estaban más asociados con la duración de los síntomas. Entonces, aquellos que tenían menos duración con los síntomas tenían un mejor resultado. Y también vieron que los resultados fueron más positivos o el resultado visual era mejor en pacientes más jóvenes. Tenemos que no solo entonces se va a producir un problema de estafiloma posterior y alteraciones a nivel de la mácula, sino que los pacientes con miopía patológica van a presentar alteraciones en el disco óptico. Son pacientes que el disco óptico es de difícil observación, de difícil valoración y seguimiento por todos los cambios anatómicos que ocurren en estos pacientes. De hecho, la neuropatía óptica glaucomatosa aumenta en frecuencia en estos pacientes y aumenta directamente proporcional con la longitud axial, de manera que pacientes que tienen más de 30 milímetros de longitud axial tienen más de 40% de riesgo de padecer una neuropatía óptica glaucomatosa. No es nada fácil diagnosticarlo porque son pacientes que suelen tener una presión intraocular normal. Las técnicas de imágenes que generalmente utilizamos pueden fallar por la presencia de esa deformación en el polo posterior. Y a nivel del campo visual es posible encontrar alteraciones no específicas por toda esa atrofia corioretiniana y alteración de las fibras nerviosas que se presentan en la miopía. Por todos estos motivos es necesario observar muy detalladamente la forma del reborde neuroretiniano, la presencia de vasos intrapapilares que se doblen muy cerca del reborde del disco óptico. Entonces quise traer esta imagen muy representativa que nos recuerda los diferentes tipos de zonas que hay peridiscales. La zona de atrofia alfa, que se debe a una irregularidad del epitelio pigmentario antes de llegar a la copa óptica, al disco óptico. La zona beta, en donde ya no hay epitelio pigmentario, pero la membrana de Bruch se mantiene indemne, que suele verse más en glaucoma. La zona gamma, que es esa zona donde ya no llega membrana de Bruch, y la zona delta, cerca a ese reborde escleral, que es muy característica de la patología, de la miopía patológica. Entonces aquí tenemos ejemplos a mano izquierda de un paciente con miopía alta, sin miopía patológica, donde vemos claramente las zonas de atrofia alfa y beta, alfa en el punteado blanco y beta en el punteado amarillo. Y ya en un paciente con una miopía patológica en la que el disco ha aumentado de tamaño, ha cambiado de forma y de disposición, viéndose más oblicuo, vemos una gran zona
gamma, donde es posible ver la esclera, y una zona delta, que es muy característica en estos pacientes, y que son factores de riesgo para la neuropatía óptica glaucomatosa. Entonces, resumiendo, los pacientes con miopía generalmente tienen un disco óptico ovalado, vertical, con una zona gamma parapapilar inferotemporal, lo que causa que haya una desalineación o un canal oblicuo del nervio óptico. En estos pacientes la membrana de Bruch sobresale en el borde nasal, que también se llama supertracción, pero falta del lado temporal, y eso hace que el canal óptico sea oblicuo, con la salida oblicua de las fibras nerviosas del ojo. Entonces aquí lo vemos más esquemáticamente en la imagen superior. Vemos un paciente normal donde tanto la membrana de Bruch como la coroides como la esclera terminan al mismo nivel, ya en el reborde papilar, y la esclera continúa con la lámina cribosa. En un paciente con miopía, o más miopía alta, vemos cómo hay un desplazamiento, sobre todo de la membrana de Bruch, de manera que a nivel nasal, la membrana de Bruch se superpone a ese canal, mientras que del lado temporal falta en esa zona, formando entonces esa alteración de que ya no es un canal recto, sino un canal oblicuo del nervio óptico. Aquí lo vemos en imágenes histopatológicas y en OCT. Las imágenes superiores que corresponden a un paciente normal con un disco óptico redondo y un canal recto. Mientras que en la imagen inferior es un paciente con miopía, vemos cómo la membrana de Bruch, el complejo de membrana de Bruch, se desplaza temporalmente, saliendo a nivel intrapapilar en el borde nasal y faltando en el borde temporal. Esa es mi zona gamma. Entonces, cuando esa miopía se hace aún más alta, se agranda esa abertura de la membrana de Bruch, se agranda la zona gamma y se hace circular. Hay un agrandamiento del disco óptico, hay un adelgazamiento de la lámina cribosa, y eso es importante porque hay mayor probabilidad de que haya un fenómeno de cizallamiento en los axones que pasan por allí. Como hay un adelgazamiento, también hay una menor distancia entre el compartimiento intraocular, que tiene presión de líquido intraocular, con el compartimiento retrovulvar con líquido cefalorraquídeo, de manera que se forma un aumento en el gradiente de presión a través de la lámina cribosa, y eso aumenta el riesgo o la susceptibilidad al daño glaucomatoso. Entonces, ¿qué debemos recordar? Varias cositas. Con la aparición de un fondo tigroide o teselado, comienza un notable adelgazamiento de la coroides, y generalmente ese es el primer signo de que hay progresión de la maculopatía miópica. En la categoría 2, cuando hay una atrofia difusa, generalmente empieza a nivel peripapilar y se extiende finalmente hacia la mácula. Ya cuando tenemos una atrofia parchada, ya quiere decir que hay alteraciones importantes en la membrana de Bruch, que generalmente se forman por agrandamiento de las grietas del ACA, y esto es mucho más vulnerable a otro tipo de lesiones como las lesiones neovasculares. Cuando tenemos una atrofia corioretinana difusa y una maculopatía por tracción, son más comunes en ojos que tienen un estafiloma ancho. Paradójicamente, se requiere que haya una coriocapilar más o menos gruesa para que se desarrolle la neovascularización miópica, razón por la cual es más posible que encontremos neovascularización en pacientes que tienen estafilomas que no están tan avanzados
Y las alteraciones en la interfase vitreoretiniana son más comunes cuando el estafiloma es más grande. Y recordar que como es una anatomía completamente diferente a la que solemos ver, todos estos pacientes pues deben estudiarse para descartar neuropatía óptica glaucomatosa. Por su atención, muchísimas gracias. No lo escuchamos, no lo escucho, doctor. No se oye. Esto. Bueno, en verdad que la miopía, te felicito, Mari, porque hiciste una revisión bastante completa y actualizada de lo que es ese gran problema de que es la miopía patológica. Verdad que los oftalmólogos no podemos hacer mucho al respecto, es una pena. No podemos hacer nada para evitar la atrofia, quizás en el futuro con algún tipo de terapia que hasta ahora no está a nuestro alcance, nosotros podríamos hacer algo. Sobre la tracción, bueno, sí, cuando la tracción es importante, causa agüeros maculares o desprendimiento de la retina, sí podemos hacer algo. O sea, me han llegado pocos casos. Hay que tener mucho cuidado porque las retinas son sumamente delicadas y a veces los resultados, el pronóstico no es el mismo que en un ojo, vamos a decir, sin este tipo de patología. Sí habían hace muchos años, yo recuerdo que habían unos tipos para el agujero macular con desprendimiento de retina, habían unos implantes que era como el que señalaste en el dibujo, unos implantes que se colocaban pegados a la esclera y después tenían una prolongación y en la punta había un elemento de identación. Entonces lo colocaba pegado a la esclera y el elemento de identación identaba la mácula y bueno, funcionaba. Pero hace muchos años, últimamente no los he visto, no sé qué experiencia tiene Rudy. Y donde podemos hacer cosas, bueno, está pendiente de la neovascularización, sobre todo cuando hay signos que nos dicen que pueda progresar, como son las estrellas de Laca, o que el paciente clínicamente esté perdiendo visión. Y nos ayudamos un poquito, si se puede, con la rejilla de Amsler, porque esos pacientes tienen una visión no muy buena, visión central no está buena, pero a veces se pueden ayudar con detectando esto. Y si, bueno, se detectan neovasos, nos ayuda mucho el seguimiento, unos controles periódicos bastante pegaditos cuando son de riesgo, y nos ayuda mucho la angio-CT también, porque como tenemos que hacer seguimientos periódicos, buscar neovasos, quizás 2 o 3 veces al año, inyectarlo para hacer una fluoresceinoangiografía no luce tan cómodo, y además de los efectos secundarios que puedan tener las inyecciones de fluoresceína, que son escasas, no están exentas de riesgo. Entonces, si nosotros ya tenemos un patrón de los diferentes plexos de la retina y encontramos en el angiocete alguna alteración, podemos entonces detectar precozmente la neovascularización y tratarla con antiangiogénicos. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tenía que agregar. No sé qué, Rudy, si tú tienes alguna observación. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No, bueno, yo me puse los gamers. Mira, lo de los cerclajes, entre comillas, para el área macular,
Inclusive hasta cuando yo me formé en México ya no les gustaba a los especialistas allí, porque obviamente había que meterse muy atrás y había que tocar mucho, entonces era muy complicado. Y definitivamente, ok, pegabas la retina, pero igualito después había maculopatía, o sea, progresaba por los otros problemas y al final no lograbas nada. A mí me recuerda un poquito lo de las traslocaciones maculares en la degeneración macular, que se hicieron una cirugía increíble, pero no funcionaban, o sea, se quedaban ahí. Muy importante. Ay, se quedó ciego, culpa de la miopía. No, no era la miopía, era la neuropatía óptica glaucomatosa, porque nadie nunca se preocupó en descartar eso. Entonces, un paciente miope, sobre todo si es alto, eh, hay que, hay que cuidarlo. E inclusive yo no estoy en desacuerdo de poner un tratamiento tipo protectivo del nervio óptico. Agujeros maculares cuando hay un cono miópico. Yo creo que Antonio también ha vivido eso. Los pegas. Sales de quirófano con la retina pegada. A los 15 días se volvió a levantar. Entonces, son bien fastidiosos de tratar cuando hay cono miópico. Dos o tres cositas, dos tonterías. Gusmari, ¿por qué se llaman grietas de laca? La grieta es porque vienen de una ruptura de la pared. Exacto. Y laca por Ese, ¿por? la coloración que tienen. Ajá. ¿Sabes lo que es la laca? Eh, Sí, eso, sí, la del cabello, ok, pero la laca del cabello, pero ya, la laca también es el barniz, el brillante que le ponen a las maderas y todo eso. Eso en inglés se llama laqueador. lacquer, ¿ves? Entonces cuando tú ves esas lesiones, viste que son unas rayitas ahí medio blanquitas y tal, brillan, o sea, tienen un facetado brilloso y claro, como los primeros oftalmólogos eran muy románticos, entonces le ponían que si, sabes que hay varios términos por allí de, eh, ¿cómo es? De depósitos en grasa de carnero y Ujú. entonces de ahí salió el nombre de grietas de laca. Y la otra que me llamó la atención, porque yo no lo había escuchado, era lo de lo que son el fondo coroideo, que lo llamas algo como, no es Teselado, telsa, tigroide o en no, mosaico. telsa, Teselado, teselado. ¿Sabes lo que es un teselado? Porque lo busqué, no sabía lo que era. como una alteración irregular del contraste, ¿no? ¿Tú tienes alguna cerámica en tu casa? O sea, cerámicas en el piso. Sí. Eso es un teselado. Son figuras geométricas repetitivas y que entre ellas no hay espacio. Eso es lo que significa la palabra teselado, imagínate tú. A mí me parece que el término fondo coroideo o coroidosis miópica me parece más adecuado en este caso. De repente es una traducción. Es el cuento de si fue traducido en Argentina, en México o en España. Cambian los términos. Eh, eh, con respecto a la progresión de la miopía, en algún sitio que lamentablemente no tengo la referencia, yo leí que habían evaluado los colágenos en los pacientes con miopía alta. Y el artículo, lo que recuerdo de él, decía que hay un colágeno cuando tú eres joven, porque es un colágeno que necesita ser modificado, porque el hueso tiene que crecer, entonces tiene que ser un colágeno que pueda modificarse para que sigas creciendo. Pero cuando llega una etapa de tu vida donde llegaste, entre comillas, al desarrollo completo de tu organismo, entonces ese colágeno se transforma en lo que llaman en colágeno del adulto. Ese colágeno ya no se modifica tan fácil y se mantiene, y tú mantienes, fíjate que después de los 18, 20 años ya no creces más, ya no te pone más grande, más bien uno se pone más chiquito, pues se dobla. Entonces, lo que ellos estaban preconizando era que estos pacientes con miopías patológicas tenían alteraciones en los colágenos de su organismo. Y por eso es que muchas veces decían que, no sé si encontraste algo de lo que voy a comentar ahora, que no solamente había problemas en el ojo, sino que podía haber problemas en otras partes del cuerpo donde hubiera colágeno. Entonces venían las aneurismas de la aorta y venían otras patologías
relacionadas con el colágeno en los adultos, porque mantenían un colágeno que seguía modificándose y por eso era que se volvía Seguía patológico. alargándoselo. Exactamente. Entonces, interesante, Súper pero interesante. bien, mira, me da risa porque ahora estaba viendo, puedes poner una de las láminas, cualquiera de ellas, en donde se ve un corte de OCT que parece una M. Voy, ya. Cualquiera de ellas, ahí mostraste bastante, porque de hecho, en miopía patológica, eso es común. Voy a compartir. No sé si No, lo están. no, aquí no se ve tanto la E. Sí se ve, pero hay otras que... no, la que pasaste ahora. Ok, esta está buenísima. No, la anterior. Esa. Fíjense, déjeme ver, porque yo creo que ahora yo puedo pintar aquí. Vamos a ver. ¿Se ve lo que pinté? Sí, ¿Un circulito rojo? sí, sí. Ok. ¿Qué es eso? ¿Dónde has visto tú un ojo así? No, yo creo ¿Ves? que eso es artefacto, ¿no? Exacto. Eso es un Porque artefacto ya. del OCT. Porque el problema es que cuando ustedes vean los cortes de OCT normales, normalmente uno lo ve recto, no es Sí, tan curvo. Obviamente, como este paciente tiene un estafiloma posterior, tiene un cono miópico, tiene una alteración de la longitud axial, que lo mostraste en las primeras láminas, que el ojo parece, o sea, un cacahuete, porque parece un maní. Eso es lo que hace que se vea la curvatura, esa curvatura acentuada. Eso, yo veo un OCT así, yo ya sé que eso es un ojo miope, aunque no tenga alteraciones de retina. Ahora, el problema es que cuando los ojos son mayores de más o menos 26 milímetros de longitud, el OCT no lo aprecia bien. Entonces lo que sucede es que lo que estamos viendo es como si fuera una especie, o sea, como cuando estás con el indirecto que te metes y se te voltea la imagen y tienes que volver a claro. enfocar. Bueno, eso lo que te dice es que se salió de la zona de enfoque del OCT, entonces te volteó la imagen y por eso que las esquinas se ven como una M. Es un artefacto. No es que el polo posterior de este paciente tiene esa forma de M. Eso simplemente quería hacerlo, La o corrección, sea, que sí. quería resaltarlo, pues, porque es algo Igual importante que de la entender. segmentación no es nada fácil precisamente por la Exactamente. concavidad tan Por la grande. longitud axial. Y de hecho, yo me acuerdo que hasta algunas veces se probaron, bueno, vamos a ponerle un lente de 90 o vamos a ponerle un lente de -5 a ver si podemos. Y fíjate que yo no sé si el Optopol, ahorita no recuerdo si tiene corrector de este tipo, porque cambió la tecnología. Pero en los OCT viejos, la cámara del OCT tenía así como los oculares, que tú puedes variar de más o menos las Ujú. dioptrías para enfocarte en base a tu fórmula óptica. Bueno, tú tenías que ajustar en base A la a longitud axial del no a la longitud paciente. axial, sino al poder dióptrico del ojo para tratar de corregir este problema, porque es un problema de enfoque. Okay. Este, Interesante, gracias, doctor. si hay algo más No, por ahí. sí, mira, Fíjate que ahora uno puede dibujar en la presentación. Yo no sabía eso, me acabo de enterar. sí. Mira, una cosa que dijiste y voy a hacer énfasis, Rudy, es la neuropatía óptica glaucomatosa en los pacientes con miopía patológica. Puede pasar desapercibida y no tratarse. Ujú. Entonces, prácticamente porque no se puede seguir, sí es prudente hacer un campo visual, porque a pesar de que el campo visual esté alterado, no por el glaucoma, sino hay alteraciones que pueden coincidir con los cambios de atrofia, de atrofia hacia atrofia coroidea, etcétera. Ya tenemos un patrón y si nosotros vemos que ese patrón cambia, algo debe estar pasando. Y si lo comparamos con OCT o FRG y vemos que eso está estable y el campo visual se está deteriorando, nosotros podemos sospechar que algo más está avanzando allí.
Y por supuesto, y el otro patrón es la presión intraocular, teniendo en cuenta pues el adelgazamiento de la córnea, por supuesto. Pero es muy clínico, no tenemos muchos parámetros para poder determinar, para poder seguir el glaucoma como es un ojo normal. También los antecedentes familiares ayudan y en caso de duda, lo que dice Ruda, colocar tratamiento preventivo para bajar la presión. Sí, para tratar de estabilizar. He visto ojos deteriorarse bastante y al final sí hay una atrofia óptica glaucomatosa que ya se ve, bueno, cuando el disco óptico está plano y por observaciones periódicas del mismo. Pero está muy blanco el disco óptico. Sí. Bueno, eso Mira, quería hacer énfasis en ese tema. Antonio, así como última cosita, solo por curiosidad, yo creo que tú tienes un poquito de experiencia de hacer esas cirugías con cortes en la esclera para cambiar la longitud axial. La única que tengo es hace muchos años. Yo vi una técnica que practicaban en la Unión Soviética que ellos llamaban escleroplástica. Y bueno, todavía tengo esa operación, la hice por ahí por los años, yo creo que 90. Y consistían en colocar una banda de esclera por detrás del globo ocular en un procedimiento que ya poco recuerdo. Y con todo el miedo que daba de tantas estructuras que hay allá atrás. Pero lo hice y lo hice en un solo ojo y en un solo caso, o sea que no tengo estadística. El paciente, el ojo que no se lo hice, porque era una miopía que estaba progresando en longitudes axiales, etcétera, y en visión y en la fórmula de la miopía, bueno, el paciente en ese ojo se estabilizó la miopía. No totalmente, pero sí creció menos ese ojo que el otro. Ahora, revisando trabajo para ese entonces en otros países, principalmente Estados Unidos, esas técnicas fueron Fueron descartadas. descartadas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no tengo ninguna base, pero sí lo hice una sola vez, ¿no? Y de verdad que el resultado es dudoso porque no sé si es que el paciente iba a evolucionar sin la operación así o fue casualidad, o fue una casualidad o fue verdaderamente fue exitoso. No tengo base para decir que esto es efectivo. Antonio, Pero y recuerdas más o menos la edad del paciente? bueno, la edad del paciente cuando se la hice era muy joven, tendría como 30 años. Y bueno, y eso al 90 para acá. Entonces, Sí, quién han sabe pasado. si se iba a estabilizar porque era la evolución natural de la enfermedad. Yo, ahora que Rudy mencionaba lo de los colágenos, es tan interesante. Yo personalmente tengo mi propia experiencia, que es que cuando yo estaba alrededor de los 40 años, mi refracción era de menos 0,75 en el ojo derecho y menos 1 en el ojo izquierdo. Y hoy en día tengo menos 5,50. Coño. Sí, o sea, yo de los 40 años en adelante empecé a hacer una miopía progresiva que afortunadamente se estabilizó hace unos 5 años, pero rarísimo, y mis cristalinos bien, y mis córneas bien, pero empecé a cambiar mi refracción así inexplicablemente, y lamentablemente yo no me había hecho Biometría. biometrías anteriores para, sí, pero la longitud axial corresponde a mi refracción, pues es un ojo con una longitud anteroposterior mayor de lo normal. Pero es curioso, ¿no? A lo mejor valdría la pena saber qué está pasando ahí con mi colágeno. Sí. Imagínate. Sí. Eso es culpa de David. Puede ser. Yo creo.